Hola, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube mío, al que si os interesa lo que opino, pues podéis suscribiros. Bien, vamos a seguir analizando situaciones internacionales que se están dando y sus repercusiones en el caso de España. La noticia que hay estos días y que ha quitado de en medio las noticias de la guerra de Ucrania ha sido el aterrizaje de Nancy Pelosi, la presidenta del del Congreso de los Estados Unidos en la isla de Taiwán. Como sabéis, Taiwán no está reconocida por el mundo como la legítima representante de la China. La propia ONU, quien ocupa el papel de China en el Consejo de Seguridad y en la propia Asamblea de las Naciones Unidas, no es Taiwán, que no forma parte de la ONU, insisto, sino que es China. ¿Por qué? Porque Taiwán forma parte de la China. Lo que ocurre es que cuando al final de la Segunda Guerra Mundial y tras la victoria de los chinos sobre los japoneses, hay una guerra civil en China, guerra que ganan los comunistas y los nacionalistas. Las derechas chinas se refugian en la isla de Formosa, que es como le pusieron los portugueses y es como era conocida en España, que se conoce con el nombre de chino de Taiwán. Bien, bueno, pues Formosa es parte del territorio chino. Es curioso que Estados Unidos y Europa, en su política de seguidismo hacia Europa, pues el canciller Scholz en Alemania decía, estén ahí con este apoyo a Estados Unidos suicida, ciego, se haga lo que se haga. Claro, yo me pregunto, ¿qué ocurriría si el presidente del Comité Central del Partido Comunista Chino visitara Puerto Rico y dijera que Puerto Rico debe ser libre y tiene derecho a su independencia? ¿Qué ocurriría? Lo más seguro es que derribaran su avión antes de aterrizar en Puerto Rico. ¿Qué ocurrió cuando el general de Gaulle, en Quebec, en la zona francófona de Canadá, gritó «Viva Quebec libre»? Sentimiento, por cierto, que la mayoría de los quebequeses consideran francófonos, asumen. Pues que tuvo que salir pitando de Canadá, pero vamos, se tuvo que ir ese mismo día. Se le calentó la boca de Gaulle y dijo lo que él pensaba, y muchos francófonos de Canadá y franceses de Francia piensan. Pero era inconcebible. Claro, la situación era diferente porque Canadá tenía difícil enfrentarse a Francia. Pero estas cosas, pues claro, yo estoy esperando a ver qué dice España o qué dice el gobierno español, igual que en la situación de Kosovo, otro tinglado de los que hay por ahora, en los Balcanes, conflicto entre Kosovo y Serbia. España no reconoce la independencia de Kosovo. En el caso de Taiwán, si el gobierno español se define a favor de Estados Unidos en Taiwán, lo suyo por coherencia es que reconociera el derecho a la independencia de Cataluña, o de Euskadi, o de Galicia, o Andalucía, de quien quisiera de España independizarse. Si se apoyara a Estados Unidos en este tema, yo creo que por ahora están calladitos. Por ahora deberían reconocer el derecho, como mínimo, a un referéndum de independencia en Cataluña. Si el PP lo hace, igual. Porque la situación no es diferente. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Lo cierto es que desde que Biden ha llegado al poder, el mundo está más en peligro incluso que con Trump. Que Trump con China también jugó, no con Rusia, mantuvo otras relaciones con Rusia, pero con China jugó, porque claro, el verdadero enemigo económico de Estados Unidos no es Rusia, es China.
Rusia es en cuanto a los mercados europeos, por eso los norteamericanos pues han impulsado, han potenciado, han propiciado la guerra de Ucrania al objeto de hacerse con el mercado de gas y de materias primas, etcétera, etcétera, ellos, y que se les compre a ellos en lugar de que se les compre a los rusos. Pero en el caso de China la situación es mucho peor, es más peligrosa y además está mucho más lejos de Estados Unidos. Por lo tanto, es muy difícil una situación bélica. Por lo tanto, estaríamos hablando de una situación bélica nuclear. Desde que Biden ha llegado al poder, el mundo está mucho más en peligro, incluso que con Trump. Lo digo yo, que no soy nada eh, no soy nada peligroso de ser considerado una persona de derechas, ni que sabéis que no lo soy, en absoluto. Al contrario, soy un socialista, marxista y republicano. Pero soy politólogo y entonces, analizando la situación, nunca hemos tenido un mundo tan en peligro en estos últimos tiempos, desde que terminó la Guerra Fría, como con Biden. Y acabo con una reflexión. Vamos a ver, a mí me gustaría que todos los mandatarios europeos fueran y defendieran tanto los intereses de los pueblos, de las clases trabajadoras y populares de Europa, los intereses de Europa, como Biden defiende los intereses de los Estados Unidos y los intereses del capitalismo globalista norteamericano. Mientras toda la prensa y todos los capitalistas y gran parte del pueblo norteamericano apoyan apoyan los intereses norteamericanos, en el caso de los políticos europeos oficiales, los políticos del poder, del establishment, el propio establishment, los grandes empresarios, etcétera. Todos estos apoyan los intereses de los Estados Unidos, no apoyan nuestros intereses. No apoyan los intereses de los pueblos. Tampoco Biden apoya los intereses del pueblo norteamericano. De hecho, tiene una popularidad que anda por los suelos y se está produciendo además en el caso de Estados Unidos una desafección muy grande con las políticas de este señor. Porque este señor ya lleva 2 ocasiones, y yo creo que hasta que no lo consiga no para, en el que está poniendo al mundo al peligro del disparadero nuclear. Y frente a esto, Pedro Sánchez, ¿no tienes nada que decir? Los proyanquis y traidores del PP tampoco tienen nada que decir. Vox, que es una sucursal del trumpismo, tampoco tiene nada que decir. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Las locuras de Biden, del viejo Biden, nos pueden llevar al holocausto nuclear. Por lo tanto, no estamos hablando de las tonterías de la guerra de Putin, Sánchez. Estamos hablando de que por hacer seguidismo de Estados Unidos, las economías europeas se van a ir al garete. Va a haber paro, va a acabar habiendo hambre, va a haber sufrimiento. Esta tontería de los 27 grados y los que se quejan de los 27 grados va a ser una feria comparado con lo que nos espera. Y todo eso es por no servir a los intereses de los pueblos y de las clases trabajadoras de Europa, por no ser ya socialistas, por no ser internacionalistas, sino simplemente por ser unos vendidos a los Estados Unidos y a los intereses no del pueblo de los Estados Unidos, sino de los multimillonarios globalistas y de los sectores de poder
que mandan en el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Muchas gracias.